Librado de la potestad de las tinieblas. ¿Usted lo cree? Dice, Él nos libró de la potestad, de un poder diabólico, de un poder que ataba al ser humano y aún lo ata a causa del pecado. Dice que nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Vamos a estar hablando de la palabra redención. ¿Usted sabe qué es redención? ¿Alguien tiene alguna idea? Redimir, un cambio de lugar, perdón de pecados, que pagó otro por usted. ¿Sí? Redimir es también que le retribuyen. ¿Sí? Tiene muchos significados y vamos a ir mirando a través de la palabra. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Amén. Que Dios les bendiga mucho y que les aumente cada día más y que les añada esas bendiciones espirituales grande y enormemente sobre cada uno de ustedes. Ruego a Dios que le hable a través de la palabra, amén, que ministre su vida, que ministre su cuerpo, que ministre su alma y ministre su espíritu. Mis amados, quiero que miremos lo que dice el Éxodo 30, versículo 11. En mi Biblia tiene un título y dice, el dinero del rescate. Dice el versículo 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Dice entonces que debía contarlos, pero que cada uno debía pagar su propio rescate. Nosotros hoy podemos decir que era un impuesto por su vida, un impuesto por su alma, pero era un sacrificio personal. Era un sacrificio voluntario. Cada uno debía ser consciente de que debía ir a pagar ese rescate. Y decía, para que no haya mortandad, o sea, para que no le viniera peste, para que no le viniera algo desagradable. No se preocupe, ya lo vamos a aclarar mejor. Dice el versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. 16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Como les decía, era algo voluntario, tenía un costo, ¿sí? Y no era para recibir nada, como hoy en día predican en algunos lugares. No era para recibir nada, no era que para que recibiera más dinero, no. Era algo que debía darlo y punto.
obedezca, délo sin esperar nada a cambio. Obviamente con esto se hacía un servicio, un mantenimiento de un lugar que es sagrado. Amén. Pero entonces la cantidad de hoy en día no puedo decir cuánto puede significar ese medio siglo. Sí, es muy diferente los valores de ese tiempo a los valores de ahora, pero lo importante era que cada uno debía saber de que su alma debía ser rescatada. Dios le enseñó al pueblo que cada persona debía ser rescatada de su pecado, de sus transgresiones, de la necedad, de los errores que se podían cometer voluntariamente e involuntariamente. Y eso no es ajeno hoy en día. De todas maneras, ¿saben? Yo les adelanto y digo, la salvación no se puede cuantificar, el pago que ya se hizo. No se puede cuantificar ni en dólares, ni en euros, ni en joyas, ni en oro, ni recogiendo todas las piedras preciosas que hayan en esta galaxia. No tiene forma de compararlo. Y esa es la forma en que Dios deja para que cada uno se apropie del valor de la salvación, de lo que vales tú como persona, de lo que valen los niños, los hijos, de lo que valen los ancianos, de lo que vale el que está en la calle, el que está en las drogas. Tiene un valor delante de Dios. ¿Saben cómo llaman a los de la calle? Desechables. ¿Sabe la iglesia cómo los llama? Así, habitantes de la calle, pues gloria a Dios, pero yo sé que todavía les llaman desechables. Porque quisiera verlo a cada uno de ustedes, si se le va un desechable encima a pedirle algo, o que lo vaya a abrazar. O quisiera ver yo si le abre la puerta cuando le van a tocar a pedirle algo. Yo quisiera ver, porque aparentemente no tienen valor, pero sí tienen un valor. La iglesia se lo debe dar. Son importantes, porque es que son importantes para Dios. Y si son importantes para Dios, debe serlo para cada uno de nosotros. Amén. Y cuando dice que cada uno debía dar el medio ciclo, dice: el pobre no disminuirá y el rico no aumentará. Eso es lo que da a entender de que tiene un estándar. Ni el rico es más, ni el pobre es menos. Ni el pobre tiene por qué dar menos, ni el rico tiene por qué dar más. ¿Sí? Todos estamos aquí. Quizás unos anden en mejor bicicleta que otros, o el mejor moto, o el mejor carro, pero eso a Dios no lo descresta, ni te hace mejor delante de los demás, ni al que llegó a pie lo hace menos. Todos somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿tú estás creyendo que eres hijo de Dios? ¿Lo estás creyendo? Porque el que miren la realeza de Inglaterra y todo eso, esa gente camina, mira. Los hijos de esos reyes caminan, miran, comen, ¿como qué? Como reyes, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque tienen un título, y ese título los avala para ir a cualquier lugar. Te pregunto, ¿tú crees que el título como hijo de Dios no nos avala? Nos avala. Pero entonces hay que creer que somos hijos de Dios y caminar como hijos de Dios, proceder, hablar, mirar como hijos de Dios. Eso es lo que avala el título.
No se trata solamente de decir soy un hijo del Dios Altísimo. Camina como hijo. Tenemos un título. Amén. Tenemos una certificación, si así lo quiere ver, que nos avala. Pero no solamente es caminar porque somos, la Biblia lo dice, no. Ellos se personifican y viven como los hijos de los reyes. Usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Amén. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es el que te rescató? Él nos rescató, Él nos redimió de la muerte, cambió ese dictamen, Él lo cambió primeramente, y luego la decisión de cambiarlo la tomamos nosotros, ¿o no? Fuimos nosotros los que aceptamos a Cristo, fuimos nosotros los que aceptamos vivir como Cristo, pagar el precio como Cristo, predicar como Cristo, vigilar como Cristo, ayunar como Cristo, orar como Cristo, ¿o no? Amén. Mis amados, Éxodo 30 habla de un rescate. Yo quiero que leamos lo que dice Job 33, 22 al 24. Job 33, 22. Amén. Dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Versículo 23. Y si tuviese cerca de algún elocuente, ¿qué? Mediador muy escogido, que anuncia al hombre, se necesitó un mediador. Usted y yo lo necesitamos. Jesucristo fue el que medió por usted y por mí. Él es el que se para en el medio entre el Padre y nosotros para poder ser oídos. Versículo 24. Que le diga que Dios tuvo de él. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe que Dios tuvo de usted y de mi misericordia? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Se tuvo misericordia, mis amados. Yo a veces lo veo que como que dudan. Amén. Dice que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, de redimir. Dice, mis amados, quiero explicarles, Isaías 53, 6, lo más rápido posible. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos. Él cargó el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No me dio el 18? Bueno, mis amados, quiero contarles aquí brevemente una historia de alguien real, de alguien que conozco. ¿Sí? Él se llama Eric, pero no Eric Daniel Victoria, no. Él se llama Eric. Eric, a sus 16 años, un futbolista prometedor. Yo hasta me iba a meter la mano al bolsillo a patrocinarlo. Decía, este muchacho tiene futuro. Busco plata de donde no haya, pero hay que ayudarle porque tenía un futuro prometedor.
embarazó a la novia. Todo ese futuro se fue al piso. Todas las expectativas que él tenía se cayeron porque él dijo: ya no puedo jugar fútbol, ya tengo que responder por lo que hice, ya me toca trabajar. Y se puso a trabajar y trabajó, nació la niña hoy en día va a cumplir 11 años. Pero hace unos 4 años le nació un niño. Entonces este niño desde pequeño comenzó con el balón, con la pelota, y un día dijo lo siguiente: en él tengo puesta mi esperanza. Él es el que me va a sacar de pobre. Él dice eso porque esa es su esperanza. Eso es lo que en él tiene puestos sus ojos, ¿cierto? Pero entonces yo pregunto ¿cuál es tu esperanza? Si usted acaba de notar, si acaba de darse cuenta de que él está equivocado, entonces yo le pregunto: ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu redención? ¿Quién es el que te va a redimir? Porque él por sus fuerzas ya no pudo. Él está esperando que otro le ayude, que otro le levante, pero sigue siendo un niño. ¿Qué sabe si más adelante no le va a gustar el fútbol? Yo a mi hijo le compré guayos, canilleras, medias, y me lo llevaba a la cancha. Y no, allá está, le gusta la guitarra y la consola, jugar fútbol. ¿Qué tal si yo pongo mi esperanza en el fútbol de él, ¿no? ¿Dónde está tu redención? ¿Quién es el que te redime? ¿Quién sí te va a dar una mejor vida? No te digo quién te va a dar una mejor camioneta, porque si lo digo hasta pronto grita más duro. Sí, porque muchas veces muchos llegan al cristianismo porque quieren salir de pobres, pero no porque quieran salir de la esclavitud. Y ahí hay una gran diferencia. Mis amados, esta es la historia de Eric, la historia real, donde él todavía piensa que es su hijo el que le va a redimir lo que él no pudo hacer. Mis amados, expiación, eliminación de la culpa, padecer el castigo por los pecados a través de otro. Propiciación, apaciguar la ira de otro. Ahora miremos lo que dice Levítico 16:5. ¿Estamos ahí? Levítico 16:5 al 11. Leámoslo. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrío para expiación. O sea, ahora estos corderos, estos machos, son los que van a aplacar, a eliminar la culpa. Va a ser a través de otro. Ya le explico. Dice: y un carnero para el holocausto. Tomarán 2 machos cabríos para expiación, un carnero para el holocausto. Dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice: y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por
No se preocupe que no es ningún demonio. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Dice el 11: y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Para la reconciliación se debían tomar 2 becerros para la expiación. ¿Saben? El sacerdote debía poner las manos sobre el becerro y declarar la culpa. Eso es la confesión del pecado. Haga de cuenta que había una transmisión. Transmito mis pecados de una forma espiritual al becerro. El becerro no tenía culpa, ninguna, pero alguien tenía que pagar. Para poder reconciliar a alguien tiene que llevar la culpa. Entonces, ¿cuál fue la forma en que el Dios de los cielos diseñó a través del mejor becerro, del más bonito? ¿Sabe? Porque tenía que haber un precio. Tenía que, al que lo llevaba al sacrificio, en él había puesto su esperanza, porque ese iba a ser el padrón de las ovejas. Ese era el que se iba a reproducir y le iba a multiplicar y le iba a dar ¿qué? Más ganancias, mayor beneficio, mejores ovejas, mejores leche, pero ahora tenía que sacrificarlo, le tenía que costar. Ese es el sacrificio. El sacrificio cuesta. Hoy en día no son ovejas, pero ¿cuál es el sacrificio que presentamos a Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es el sacrificio? Cuando usted levanta las manos a Dios, usted se está presentando delante de Dios. Pero yo le digo una cosa: cada día tiene que ser en mejores condiciones, porque ninguno llegamos aquí a adorar y alabar a Dios santos. Se va produciendo el proceso de santificación cada día en nuestras vidas, cuando venimos y vamos enfrentándonos y vamos entregando y haciendo el sacrificio de adoración, y cada día nos vamos descontaminando. ¿Sí está pasando así, cierto? Amén, yo lo creo. Mis hermanos, y esto hacía el sacerdote. Echaban primero suertes para ver cuál iba a pagar el precio y cuál iba a quedar libre. Por eso se llevaban 2. Imagínense en ese método tan extraordinario. Echaban suertes y bueno, uno iba a pagar el precio, y ese era el que iba a ser degollado, ese era el que no tenía esperanza, sobre él caía la culpa. El otro, Azazel, quiere decir que tiene que ir al desierto. ¿Cuántos van al desierto? Porque ninguno de nosotros vamos a la muerte. Nosotros, pero sí vamos al desierto. El desierto es el que nos descontamina, nos limpia. El desierto son todas esas dificultades por las que padecemos. El desierto, ese es el lugar donde nos damos cuenta de que cada día debemos ser más responsables. El desierto es el lugar al cual entramos y nos damos cuenta de que otro pagó el precio. Si esos 2 corderos tuvieran conciencia, claro, el que queda libre dice: de la que me salvé, yo de aquí me voy, porque no quiero que esta historia se repita, ¿cierto? Me salvé de morir, estoy vivo, gracias, me aparto de ese lugar. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de la condición humana, del pecado y de la muerte, y decimos: yo no quiero más de eso, yo me alejo de eso, casi me causa la muerte? Eso, si los becerros, las ovejas,
fueran conscientes. La pregunta es, si revisamos la canción que canta Plácida, nuestra hermana, que dice que con los animales siendo ¿cómo es que es? El del arca, pero que si los animales, aún el burro siendo burro, se subió al arca. ¿Qué tan conscientes somos de nosotros de alejarnos del pecado? ¿Qué tan conscientes somos de alejarnos y no repetir esa situación y decir, no, ya no me conviene? No, casi me cuesta la muerte. Me metió en un problema, me metió en un chicharrón, ahí nomás. Si somos conscientes, hay que ser conscientes. Vivir una vida, se supone que cuando viene la redención, viene el soplo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla. Pero eso es como muchas veces en los hogares, que la esposa está hable y hable y el esposo no presta atención. Luego pasa el problema y ¿cómo es que le dicen? Se lo dije. ¿Qué tan apercibidos estamos de la voz del Espíritu Santo? ¿Acaso no te dice eso no lo haga? Eso está mal. ¿Sí te dice? ¿Sí te dice, cierto? Amén. Pero ninguno es cabeciduro y ninguno es terco y ninguno debe ser tan irresponsable para seguir en ese camino. Sería un acto de irresponsabilidad que luego le salgará cuentas. Luego habrá una cuenta de cobro, ¿o no? Toda acción, en la física dice, toda acción tiene una reacción, o para bien o para mal, dentro de las leyes físicas. En las leyes espirituales dice, todo lo que el hombre sembrare, o sea que aún es más grave, ¿no? La ley física no explica, dice la acción tiene una reacción. Pero la palabra dice, lo que el hombre sembrare, eso se le multiplicará. O sea que no es uno por uno, no. Son potenciaciones para los matemáticos. Mis amados, iba en Levíticos 16, estamos en Levíticos. Entonces miren, mis hermanos, Dios el diseño tan especial para que hoy podamos explicar lo que significa la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque Él viene por usted y por mí, y también por su familia. Amén. Viene por la iglesia, que fue comprada, pagada por la sangre de Jesucristo. Ahora llevémoslo a nuestra época actual. ¿Cuál es el cordero que tuvo que entrar al lugar de expiación? ¿Cuál es ese cordero que no cayó a la suerte, sino que Él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo pagaré el precio por ellos? Ellos no tienen cómo salir de ese lugar si alguien no los saca, si alguien no les rescata. Si nadie les rescata, yo voy y los rescato. ¿Quién es? Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso. Él fue a la cruz. Él vino y pagó un precio. Yo quiero que lo tengamos claro. Amén. Él es el que se convierte en aquel que llevan, como dice la palabra, al degolladero, al matadero. Su sangre fue derramada y su sangre fue expiada. Y ahora, ¿quién es el becerro? ¿O quién es el cordero que corrió con la mejor suerte? ¿Quién es?
No diga nosotros, diga yo, pero dígalo yo. Yo fui ese que fui bendecido, fui yo el librado de la culpa y de la muerte, fui yo el que llevó la mejor parte. Amén. ¿Usted no está feliz? Debería estar feliz. Ahora, cuando leímos en Colosenses, decía: doy gracias al Señor Jesucristo, que fui trasladado por Él del lugar de las tinieblas a un lugar de vida, y de vida en abundancia. Que tan agradecidos, porque yo no sé, a mí me da la impresión que en Año Nuevo o dentro de 8 días usted no se va a acordar de este mensaje. Yo tengo esa impresión, porque ni siquiera los veo, a la mayoría ni siquiera los veo anotando, ni siquiera los veo registrando. O sea, ya saben mucho. ¿Cierto? O quizás es mejor estar de ese lado y estar cuestionando: el pastor está equivocado por esto y esto y esto. Mis amados, responsabilidad nos demanda el Señor. Vamos a lo que dice Jeremías 31:34. Jeremías 31:31. Amén. Jeremías 31:31. Aleluya. Cristo vive. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero ese pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Habla de conciencia, habla de traer conciencia a nuestra vida, de Él poner la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Habla de que en estos días vamos a ser más conscientes y de tener una verdadera relación con Dios, de comenzar a caminar verdaderamente con el Señor. ¿Sabe por qué viene? Porque viene. Y Él viene por una iglesia que se está preparando, por una iglesia que sabe que hay un precio que pagar, que hay precios de sacrificio, de alabanza, de oración, precio de obediencia, de consagración. Y decimos: no, Jesucristo ya lo hizo todo. Lo que Él tenía que hacer, sí, que fue ir a derramar su sangre por usted y por mí para que pudiéramos decidir, sí, ya lo hizo. Pero ¿y el que te corresponde a ti y a mí? Dice el versículo 34. Ahí va, no he terminado el 33. Dice: y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. ¿Cierto? Ahí es donde les digo que ahora somos hijos de Dios. Esta palabra tiene un cumplimiento aún en nuestros días. Amén. Donde lo reconoceremos a Él por Padre. Por Padre. Ese es el lugar que nosotros debemos darle al Dios de los cielos. Padre. Él es nuestro Padre. Amén. ¿Así usted lo llama? Yo le digo: Padre mío, Señor mío. Dice: y ellos me serán
por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Entonces habla de tener una intimidad con nosotros, de tener una comunión con nosotros, de Él ser el que nos enseñe, el que nos guíe y nos pastoree. ¿Cierto? Le pregunto, ¿en qué etapa vamos? Cuando digo en qué etapa vamos es porque si te están dejando redarguir por el Espíritu Santo. En estos tiempos sí hemos pagado precio para poder oírlo, porque es que ese es el problema. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. No es que yo a los recién convertidos, a los recién bautizados, van a oír la voz de Dios. La van a oír, pero hay un precio que pagar. No quiero que se queden niños, quiero que crezcan en el poder y la autoridad de Dios. Quiero que crezcan como hijos, quiero que crezcan escuchando su voz, adorando realmente y genuinamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En buen tiempo los ha llamado el Señor. Mis amados, tenemos que buscar esa relación, intimidad, para poder volvernos íntimos de Él. Íntimos. ¿Saben? Yo entiendo que hoy en día es más fácil buscar en redes. Yo entiendo que hoy en día es más fácil buscar en YouTube. ¿Cierto? Es más fácil buscar. Pero yo les digo, arrodíllese y dígale: quiero aprender de ti. Quiero que seas tú el que me enseñes. Y se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta. Y me van a venir a decir: pastor, es real. Es real. Porque les va a enseñar. Es más, alguien un día me dijo: duerme con papel y lápiz. Y yo decía: ¿a qué? Y yo, en obediencia, dormí con papel y lápiz. Y se da cuenta uno de la revelación, y que si usted no tiene que anotar, de aquí a que salga a la sala o a la biblioteca, ya no sabe qué pasó. Porque muchas veces me pasó y yo decía: no, a mí no se me olvida, yo lo voy a recordar. Y al otro día: Señor, perdóname, que fue que usted me dijo, recuérdemelo, Señor, por favor. No, ya había pasado. Y eso, así como dicen, el que la cogió, la cogió. Pero es real, mis amados. Es real el tener esa comunicación con el Espíritu Santo. Pero eso no es nomás así nomás como que yo creo que me vas a hablar. Pues créalo, pero pague el precio. Comenzar a dominar la carne, a doblegarla, a sepultarla cada día más, para poder vivir en el Espíritu, para poder entender y discernir. Recuerden que lo espiritual discierne lo espiritual, lo carnal no se da ni cuenta. No se da ni cuenta, mis amados. Dice entonces: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Un perdón real, genuino. No un perdón de aquellos de que el que peca y reza empata. No. Porque es que al tener comunión, Él ya te dice que no es bueno, que no debes hacer. Por ahí no te metas, no hagas eso, ese negocio no te conviene, ese te va a engañar, ese te está mintiendo. Comenzamos a tener una relación ya real, de alguien que realmente nos esté enseñando. ¿Tú quieres? Solamente Daniela quiere.
¿Tú quieres una relación de esas con el Señor? Y la necesitamos. La necesitamos, mis hermanos. Necesitamos cada día. Amén. Porque, ¿saben? Hay veces uno ve venir el peligro, ve venir las maquinaciones con las personas con las que vienen. Y hay veces veo que se arriman esas personas malintencionadas a otros hermanos y les ponen su queja, su angustia, y uno ya sabe que no es así, y las otras personas le creen. Y yo digo, ¿cuánto discernimiento nos falta? ¿Cuánto discernimiento nos falta? A poder darnos cuenta que nos quieren meter los dedos a la boca, que nos quieren robar, que nos quieren estafar. ¿No? Si quiere me acerca y le digo, y yo le digo cómo es. Mis amados, dice Hebreos 8. Con Hebreos 8 y Hebreos 9 terminamos. Amén. Versículo 1. Mediador de un nuevo pacto. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Si ven, es Nuevo Testamento, pero si hay algo que ofrecer. ¿Qué ofrecemos? La palabra también dice: nadie se presentará delante de él con las manos vacías. Siempre hay algo que ofrecer. ¿Qué venimos a ofrecer? ¿Qué le estás ofreciendo tú? ¿Qué le ofrezco yo? ¿Alabanzas? O como dicen, las quejabanzas. Porque hay veces se le presentan quejas. Sigo acá. Versículo 4. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, como es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Jesucristo, el sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto. Un pacto que en la antigüedad ni ellos se lo imaginaban, porque ese pacto hoy en día es excelente, ¿o no? ¿Usted no le parece excelente estar bajo la sombra y la cobertura del Altísimo? ¿Usted no le parece excelente el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí? Es excelente, mis hermanos. Es lo máximo en excelencia, sin mancha y sin pecado alguno. Fue a la cruz para reconciliarnos con el Padre. Yo le hago una pregunta ahí que se me ocurre ahora. ¿No se le ha ocurrido que de pronto a usted y a mí nos toca hacer como Jesucristo y ir y hacer el sacrificio de la expresión, ofrecernos en sacrificio nosotros para que otro entre?
para que tus hijos entren. ¿No te parece que a nosotros nos corresponde? Él lo hizo por mí, ahora a mí me toca hacerlo por alguien más. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Amén. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí ven? En usted y en mí tiene que haber ese sentir de sacrificio, en ese sentir de pagar el precio. Mis hermanos, yo les voy a estar hablando de pagar el precio, porque últimamente la iglesia está muy cómoda y queremos irnos a sentar en lugares celestiales, y en esa comodidad, hermano, es que yo no quiero que un día el Señor me demande a mí y me diga: ¿usted por qué no les dijo? ¿Usted por qué no les habló? ¿Usted por qué no les advirtió? ¿Usted por qué no los exhortó? No, mi hermano. A usted así le suene como repetitivo y que le martille y que le angustie y que sienta el deseo más bien de salir y no escuchar. Mis hermanos, yo no quiero que un día el Señor me llame a cuentas por esa parte. Y le advierto y le digo que el Señor no le vaya a llamar a usted a cuentas por no pagar precio por su familia, por sus hijos, por su casa. Es necesario, mis amados. Versículo 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, con la iglesia de Jamundí, dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, y estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas están estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de la ignorancia del pueblo. El versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual dice, mi hermano, que lo nuevo no se puede establecer si no se tumba lo viejo. Lo nuevo en tu vida y en mi vida no se podrá establecer genuinamente si no desechamos lo viejo, si no derribamos esos viejos argumentos, si no quitamos ese yo de ahí de delante, ese yo que perjudica tanto, ese yo soy así, y es que así soy yo, y como yo no hay otro, y como yo no canta otro, y como yo no ministra otro, y como yo, mis amados, hay que tumbar lo viejo. Dice que Jesucristo se pudo establecer como un nuevo pacto cuando fue derribado el antiguo. Amén. 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, está presente, en tu vida está presente Cristo. Amén. Eres el mediador de tu nuevo pacto. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Jesucristo no es de esta creación. El pacto nuevo no es de esta creación, es para nosotros, sí. Dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mis hermanos, hemos obtenido una eterna redención. El sacrificio se hizo en el nuevo pacto una sola vez, para la expiación y el perdón de tus pecados. Hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador. Él debe estar presente en mi vida. Él me representa ante el Padre. ¿A ti te representa? Te debe representar. Te debe representar, mis amados. Abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero entonces hay que tener en cuenta que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie podrá acercarse a Él si no es a través de la sangre de Jesucristo sobre tu vida, limpiándote, quitándote la culpa. Pero la guianza del Espíritu Santo, mis hermanos, la comunión con el Espíritu Santo es el sello de la perfección. Él es el que nos perfecciona, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos hace que entremos en cuestionamiento y digamos, y que en un momento nos paremos en la raya y digamos: no puedo seguir viviendo esta vida de pecado, no la puedo seguir viviendo. Aleluya. ¿Te has cuestionado así? Deberíamos hacerlo.
Y no quiero, y no quiero, y no quiero. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá, mis hermanos, si no es a través de la imagen de Cristo reflejada en tu vida y en la mía. Amén. Mis amados, Hebreos 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha